Ok, dentro de la serie de Big Three, el gran tres, la gran tríada de nuestra carta astral, está la luna, ¿ok? Esta serie de videos es los videos de la luna. Voy a hablar aquí de cada una de las lunas en cada uno, o de la luna en cada uno de los signos. Lo ideal es que vean esta serie, su sol, en conjunto con su sol, su luna y su ascendente, entendiendo que esas tres cosas son una buena introducción a lo que es nuestra carta astral y son los tres elementos principales de nuestra carta astral definitivamente, ¿ok? El sol es ese regente más racional, nos define nuestro camino evolutivo. La luna, que es la que vamos a hablar aquí, específicamente de la luna en Géminis, es nuestro regente emocional, define nuestros ciclos, define nuestra versión del amor, nuestra relación con mamá. Y está el ascendente, que es un poco esa forma que tenemos de conectar con el mundo exterior, ¿ok? Entonces, ideal que busques tu tríada y vayas ahí profundizando un poquito en lo que es tu carta astral. Este video entonces, como ya dije, es de la luna en Géminis. Es una luna, no es una luna sencilla, es la verdad, no es una luna sencilla, te voy a explicar por qué, no te preocupes, pero obviamente como todo en la astrología tiene su vibración alta y tiene su vibración baja y lo más importante de este trabajo y la mejor herramienta que nos da la carta astral es concientizar nuestra carta astral, nuestras características, nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad y concientizarlas para obviamente elevarlas lo más posible. No significa que siempre vamos a estar en la vibración alta de toda nuestra carta astral, para nada, pero sí lo importante es concientizar y saber dónde, digamos, está el trabajo emocional, racional, de acción que tengo que hacer a lo largo de la vida. ¿Ok? Entonces, la luna en Géminis. Bueno, primero hay que entender cómo se siente la luna en el signo de Géminis, ¿ok? Cuando tú naciste, la luna estaba en el signo de Géminis. La luna en Géminis no está muy cómoda. Tenemos que recordar que la luna es una luminaria igual que el sol, pero en la astrología se observan como planetas, ¿ok? Es como decir Venus, Marte, luna y sol. Así como el sol es el regente de Leo y es un elemento de fuego, la luna es el regente de Cáncer y es decir que es un elemento de agua. Agua rige las emociones, la intuición. Y Géminis es un signo de aire. Entonces aquí ya vemos como una pequeña, digamos, contradicción. ¿Por qué? Porque ese regente de tus emociones, ese regente de la sensibilidad, de la intuición, está en el signo, o uno de los signos más racional que existe. ¿Ok? ¿Cuál es la otra como dificultad aquí que le puede pasar un poquito a la luna en Géminis? Que tal vez no le pasa en Acuario o en Libra, que son los otros signos de aire. Que Géminis es muy cambiante y la luna también. Entonces, ¿qué es lo primero que puede pasar en esta combinación de una luna en Géminis? Que hay como exceso de movimiento, ¿ok? Hay exceso de movimiento. Y lo que siempre les digo a las personas cuando les leo la carta que tienen la luna en Géminis, es que la luna en Géminis, como el Géminis es un signo racional, es un signo de aire, es un signo de la mente, las personas con la luna en Géminis tratan de racionalizar las emociones. Y eso es justamente una contradicción. Las emociones no se racionalizan, las emociones se sienten, ¿ok? Y ahí puede tal vez estar la primera dificultad de esta luna en un elemento que no es el suyo y que le incomoda un poco. La emoción son como planetas distintos, ¿no? El agua, la emoción, la intuición, y está por el otro lado Géminis como tratando de entender, tratando de ponerle nombre, etiqueta, clasificar, analizar. Y aquí tal vez ha sido tal vez un poco esa lucha continua que has tenido de tener una mente o tratar de dormir y que la mente está a mil, es un poco la luna. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Otra diferencia importante entre la luna y el sol, que tal vez son los dos elementos más importantes de la carta astral. Que el sol justamente rige toda la energía masculina, el padre, la luz, el brillo, la parte social y también la mente más racional. En cambio, la luna es la parte femenina que rige mi relación con mamá, mi relación con las emociones y es la parte más intuitiva, más desde las emociones que no es algo que yo pueda controlar, ¿ok? Las emociones están hechas para sentirlas, no para entenderlas ni siquiera, y mucho menos para analizarlas. Entonces, parte del aprendizaje de una luna en Géminis es saber silenciar la mente y dejarse sentir sin tener que ponerle explicación, sin tener que incluso emitir juicios de sus propias emociones. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué debería? Entonces es como que tratar de bajarle el volumen un poco a la vocecita que está ahí, ¿no? Em, ¿Cómo es la luna en Géminis? ¿Cómo es la relación con mamá? Esto es interesante porque la luna habla de nuestra relación con las emociones, con el amor,
que proviene de la relación con mamá, ¿ok? En general, te comento que las lunas de aire, es decir, las personas con una luna en aire, que es Géminis, Acuario o Libra, mamá estuvo, puede haber estado o no, pero estuvo tal vez más, no estuvo tan emocionalmente disponible, ¿ok? Una luna en aire es una mamá que no estuvo emocionalmente disponible, así estuviera ahí, ¿ok? Sobre todo la luna en Acuario es la que le llaman la luna huérfana y he visto muchas personas que por alguna razón su mamá no estaba y tienen la luna en Acuario. Con Géminis no es tan así. Mamá estuvo, pero tal vez cuando la conversación se ponía un poco emocional, un poco profunda, o yo tenía tal vez alguna explosión, expresión emocional o algo emocionalmente que no sabía manejar, la mamá de la persona de Luna en Géminis tal vez tampoco sabía mucho, tal vez tampoco estuvo como ahí, como conversemos, profundicemos en esto, porque el aire se mueve más horizontalmente, ¿ok? Es el agua, como la luna, como Cáncer, Escorpio, Piscis, que va hacia abajo, a la profundidad. Entonces, una luna en aire no se siente tan cómoda hablando, digamos, o sintiendo incluso. No se siente tan cómoda sintiendo y por eso la luna en Géminis, las personas con la luna en Géminis como tú, buscan racionalizar las emociones, porque nunca hubo realmente esa apertura de vamos a permitirnos sentir, llora, tranquilo, o vamos a hablar de cómo te sentiste. Eso no estuvo tanto en la infancia con mamá, que fue la que nos enseñó a amar, ¿ok? Estuviera o no estuviera, mamá nos enseñó a amar. Entonces, en general hay un poco una desconexión emocional, que tal vez es el primer trabajo de esta luna, o sobre todo, más que trabajo, porque la luna no es tanto el trabajo, el sol es más nuestro trabajo de vida, pero la luna lo que necesita es mucha conciencia para que tú sepas cuidar a tu luna, que al final voy a cerrar con cuáles son las herramientas para cuidar a la luna Géminis, ¿ok? Entonces, es una mamá que estuvo tal vez, pero estuvo más en su propia vida, estuvo como más en otra que hablando de las emociones. Fue más un poco una mamá, un amor un poco más rutinario, más sociable, tal vez es una mamá muy sociable, es la mamá que es como amiga de todos, pero no profundiza tanto, ¿ok? Entonces, en general, esa luna para ti, digamos, obviamente depende de la combinación que tengas en el resto de tu carta, pero hay una tendencia a incluso no dejarte sentir demasiado y más bien como que irte hacia la lógica y salir un poco, cuando ves el torbellino emocional, como que salirte de eso. Entonces ahí hay un tema que puede que necesites trabajar un poco. ¿Y cómo es el amor de la luna en Géminis? Bueno, es un amor un poco así, es un amor un poco más social. Las relaciones tal vez no le gusta así profundizar tanto en la parte emocional de la relación. Em, Puede que a veces elijas incluso tipo como amigos con derecho, o sea, como que no siempre es una relación o son relaciones que empiezan primero por una amistad y luego se transforman en una relación, ¿ok? Hay mucho de conversación, hay mucho de análisis, pero tal vez hay poco de dejarse sencillamente sentir. Dentro de eso, ¿cómo sería la vibración, por ejemplo, baja de la luna en Géminis? Justamente sobrepensar las emociones. Estar siempre como tratando de analizar y de entender más y de darle la vuelta y tratar de meterle algo racional, algo que le puede, por ejemplo, pasar a las lunas de aire y a la luna en Géminis, es que hay una persona que se está comportando de una manera y dice, no entiendo por qué, no entiendo por qué, o que se molesta y no entiende y trata de entender todo el comportamiento emocional, no solo el propio, sino el de los demás, y eso es completamente un pozo sin fondo, ¿no? O sea, porque no hay explicación racional detrás de las emociones, ¿ok? O sea, siempre va a haber, digamos, alguna forma de conectar los puntos, pero no te va la razón no nos va a dar o la racionalidad no nos va a dar un trasfondo satisfactorio a una emoción, ¿ok? Entonces, ese torbellino de pensamiento, que es muy luna en Géminis, a veces no vale la pena, ¿ok? Entonces, puede que haber eso, hay overthinking, o sea, como que pensar y repensar lo mismo, muchos pensamientos rumiantes en la vibración baja de la luna en Géminis. E incluso lo he visto, que obviamente esto es un poco el extremo, no estoy diciendo que todo el mundo tiene esto, pero las lunas en Géminis a veces llevan como a ciertas características de bipolaridad. Voy y vengo mucho en el mismo día en humor, ¿ok? Es como los pics, digamos, de un extremo hacia el otro. ¿Por qué? Porque la luna es muy rápida, se va moviendo, y Géminis también es rápido, entonces es como rápido con rápido, puede que se sobrepase un poco y no le da tiempo como que a las cosas, a sencillamente sentir las cosas, y en esa impulsividad del cambio puede haber como demasiados cambios de humor, mucha temperamentalidad. Entonces, atención ahí. Busca, obviamente, meditaciones, journaling, ese tipo de cosas que te permitan de alguna manera drenar ese pensamiento que está todo el tiempo activo, ¿no?
Puede haber mucha necesidad, exceso de necesidad de sociabilizar. La luna es como es eso, es este regente emocional, pero también es un poco la zona donde nos cuidamos, ¿no? Nuestro refugio. Y una luna en Géminis puede que necesite o que busque mucho ruido externo. ¿Por qué? Para tratar de callar un poco el ruido interno. O necesita mucha aprobación, mucha validación. Es como, si me invitan a todas las fiestas, entonces soy valioso, me quieren, me aman. Confundo el amor por la aceptación o la popularidad social, la confunden con amor, ¿ok? Y eso es una mezcla de, de conceptos, ¿ok? Que no es correcta. Tienes que tener mucha atención en qué es lo que estás buscando. A ver, la conexión emocional no es de cantidad de personas, es de calidad o de cantidad de relaciones, es de calidad de relaciones, ¿ok? Y una luna en Géminis puede buscar cantidad porque necesita ese ruido, porque necesita como que mucha aprobación de muchas personas y no se da cuenta que realmente no está ahí lo que le va a hacer sentir satisfecho, lo que le va a hacer sentir, digamos, lleno, ¿no? Realmente está en el trabajo contigo mismo, en la conexión emocional contigo mismo y algunas relaciones íntimas, pero no en el ruido externo, ¿ok? Entonces, mucho cuidado ahí con esa búsqueda de amor donde no es, ¿ok? Puede que también le pase a la luna en Géminis, que conoce a alguien, se lleva bien y enseguida es como me enamoré. Cuidado, porque puede ser más la idealización del amor, ¿ok? Que es un poco esto de meterle tanta razón a la emoción. Puede haber una idealización, puede haber así como estás leyendo, digamos, señales en todos lados y es como permítete sentir un poco, ¿ok? Tener cuidado con eso. ¿Cuál es la vibración alta de Géminis? Bueno, obviamente Géminis al ser el regente de la comunicación, de la palabra, la luna en Géminis puede tener una gran forma de expresión a través, por ejemplo, del coaching, a través del acompañamiento, es como esas conversaciones que de alguna manera, eh, o incluso el mediador emocional de una situación o de una relación, ¿no? Em, Géminis siempre tiene como algo de mensajero, entonces al estar la luna ahí, es de repente como hacer sentir a la persona protegida, contenida o entendida. Es como, es que tú me entiendes, claro, porque tú estás pudiendo verbalizar, que es la vibración alta más bonita de la luna en Géminis, es pudiendo verbalizar cuando te sacas de entenderlo y sencillamente verbalizar la emoción, verbalizar la situación emocional para la persona, ¿ok? Entonces, esa es la expresión, digamos, más bonita. Obviamente también hay mucho de la luna en Géminis al aprender a manejar esta combinación, extraña combinación agua-aire, o sea, pensamiento y emoción. La luna en Géminis tal vez puede estar en ciertas situaciones, y todas las lunas de aire, pero la de Géminis más, y mantener un poco la cabeza fría que es necesaria para la situación, ¿verdad? Porque dentro del vendaval emocional, como decía hace un rato, Géminis le permite como, ya va, pero aquí hay que hacer esto, tenemos que negociar, esto hay que hablarlo, entonces puede ser un poquito el mediador dentro, y por eso también el coaching, las terapias, ese tipo de cosas podría ser bueno, puede ser un poco el mediador de la situación emocional porque sabe mantener esa conversación, esa comunicación, esa conexión. ¿Ok? Entonces, tienes que buscar este punto medio. Yo sé que no es sencillo y no quiero ni asustarte ni nada. Obviamente cada luna y cada sol tiene su reto y cada ascendente, pero es como tratar de buscar la justa medida, siempre que estamos hablando de aire. Fíjate que el arcano mayor de Géminis se relaciona mucho al mago, pero también a los amantes. Y los amantes es ese equilibrio, ¿no? Entonces hay mucho de ese trabajo en equilibrio de cuánto dejo mi mente y cuánto siento, cuánto tengo que pensarlo y cuánto sencillamente tengo que sentirlo. No tener que entender todo, sobre todo. Yo creo que ese es como tal vez el trabajo más importante de esta luna, ¿ok? ¿Cómo es un poco la combinación con los otros signos? Bueno, obviamente una luna en aire depende mucho qué te ayuda o qué combina con el aire. El fuego combina con el aire. Si tienes, por ejemplo, un sol en fuego o un ascendente fuego, hay un poco ese complemento bonito entre ese movimiento social, más esa creatividad, más ese carisma. Si también, si tienes un ascendente de aire o un sol de aire y un sol de aire, puede haber exceso de aire. Cuando hay exceso de aire, ¿qué pasa? Que las características del aire se hacen más fuertes, entonces puede haber demasiada como necesidad de movimiento, puede haber falta de compromiso, falta de continuidad, porque el aire es como que ese movimiento, ¿no? Y como decía hace un rato, puede también como incomodarte el tema emocional y ahí es donde hay que trabajarlo un poquito, ¿no? Si por el contrario tienes un ascendente, un ascendente o un sol, por ejemplo, un sol de agua,
va a haber un poco esa contradicción, ¿verdad? De que tengo ese sol de agua que necesitas sentir y necesitas aprender a sentir, aprender a conectarte emocionalmente, pero la luna te está protegiendo racionalmente. Entonces ahí es donde yo siempre les recuerdo lo siguiente, mira, en la carta astral, el que me marca el camino evolutivo es el sol. Hay otros elementos, también está Saturno, también están los nodos, pero digamos, el sol es una muy buena clave de hacia dónde yo tengo que ir. La luna no, la luna es lo que yo ya hice. Una persona con la luna en Géminis ya viene de encarnaciones en las que tuvo que ser más lógico, en las que tuvo que ser más el mediador, más el negociante, más el hermano. La luna de Géminis también, Géminis rige a los hermanos, ¿no? Los gemelos. Entonces, claro, aquí también hay como en la relación con el hermano hay que ser un poco más lógico, ¿no? Entonces, claro, esto es parte, digamos, ya de lo que tú sabes hacer. Si tienes un sol de agua, tienes que encontrar la forma de callar un poco esa mente, ese sobrepensamiento y también permitirte sentir, ¿ok? Y cuando estamos hablando de un sol, por ejemplo, de tierra, agua, te recuerdo que son Piscis, Escorpio y Cáncer. Si estamos hablando, en cambio, de un sol de tierra, eh, en tu carta, claro, ahí la dificultad importante es que una luna en Géminis siempre va a buscar movimiento, ¿ok? Y en cambio la Tierra va a buscar estabilidad. Una vez más, tienes que tratar de mantener el movimiento, tal vez más en tu vida intelectual, pero el Sol es el que debería marcar la pauta. Entonces, si tienes un Sol de Tierra con una luna en Géminis, trata de buscar construir ese espacio en el que puedas manejar la estabilidad, así sea también con esa variedad de intelectual o variedad de social, pero mantener un poco esa estabilidad, sobre todo esa responsabilidad, ¿ok? Porque la luna en Géminis a veces en su necesidad de cambio puede costarle, digamos, generar ciertos compromisos o mantener ciertas situaciones, ¿ok? Em, ok, ¿cuáles son, digamos, en los lenguajes del amor, que es este libro que es muy bueno? Para una luna en Géminis, palabras de afirmación probablemente es uno de los lenguajes del amor más factibles o más cercanos. Tiempo de calidad también, entendiendo que es un poco como esta presencia, este intercambio, digamos, mental, tal vez que busca Géminis. Yo diría que eso tal vez son los más actos de servicio, también puede ser porque puede ser un poquito esa energía de aire que está buscando un poco de reafirmación, ¿ok? Pero ten cuidado porque trata de que no sea de que tu autoestima no dependa de la reafirmación externa. Eso es lo más importante, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo cuidar a tu luna? ¿Cómo cuidar una luna en Géminis? Bueno, como te digo, trata de buscar la variedad que necesita esta luna, más a través de persecuciones intelectuales, incluso estudios, academia, buenas conversaciones, pero trata de que dentro de esa, es como que también te permitas sentir dentro de eso, te permitas conectar también con la emoción. Conozco lunas en Géminis, personas lunas en Géminis que les cuesta mucho, o sea, como que cuando están vibrando bajo, puede haber un exceso de comunicación. Es decir, no dejan hablar, ¿ok? He visto lunas en Géminis así, que obviamente es una luna que se está protegiendo tratando de entender. Es una vibración baja. Entonces, sí es necesario que para cuidar tu luna converses las cosas emocionales, pero no te distraigas o no llenes el tiempo con palabras vacías, ¿ok? Es conectar, es atreverte a decir las cosas que de verdad te dan miedo, te hacen sentir vulnerable, te dan incluso vergüenza. Es como que tienes que darte la energía de admitirlo, de exteriorizarlo, porque esta luna sana mucho a través de la comunicación. Entonces, si tú estás hablando pura tontera que es vacía, ahí también estás evadiendo. Pues dices, pues yo hablo todo. Sí, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás realmente sacando las cosas incómodas? ¿Estás realmente sacando las cosas emocionales? Y acuérdate que además la comunicación efectiva es de dos vías. Si tú estás hablando y hablando y hablando y no estás escuchando, no estás construyendo ideas con esa persona que estás teniendo el diálogo, realmente estás también evadiendo, ¿ok? Entonces, busca espacios intelectuales, sociales, conversacionales, para que esta luna de alguna manera saque lo que tiene que sacar, hablando no solamente de el chisme o de lo que pasó ayer, hablando de las cosas emocionales profundas que te puede costar soltar y sacar, porque esta luna necesita construir a través de la comunicación, ¿ok? Y acepta un poco eso, siempre manteniendo el balance de que no todo lo tienes que entender, no todo lo que sientes lo tienes que entender, no todo le tienes que poner una etiqueta.